Vamos a ver entonces hoy, hermanos, la lección número 3. El espíritu de santidad. Esta lección, hermanos, está orientada a ¿qué? Sabemos que el Espíritu Santo tiene muchas obras. O sea, la obra del Espíritu Santo son muchas. Pero hoy vamos a hablar solamente de la obra de ¿qué? De santificación. Claro, porque por ejemplo, ¿el Espíritu Santo trabaja en la persona que no es cristiana? Sí. ¿Qué hace la persona que no es cristiana? Claro, convence, ¿no es cierto?, de pecado y justicia. Pero que hoy día estábamos viendo lo del oficial, ¿no es cierto? Ese hecho de venir en su necesidad es la obra del Espíritu Santo, trayéndolo, ¿no? El Espíritu Santo hace, o sea, no es que yo me convertí porque yo quise, ¿no? El Espíritu Santo trabajó antes en mí, solo que yo no lo sabía. Claro. También el Espíritu Santo, ¿qué hace? Una vez que la persona ya es cristiana, ¿qué hace el Espíritu Santo? O sea, el día que, antes que yo crea, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Pues me convence para yo creer. Pero en el momento de creer, el Espíritu Santo también actúa así. Porque, por ejemplo, cuando se está predicando la palabra, ¿sí? Y el Espíritu Santo está convenciendo de pecado y justicia. Pero el momento que yo creo en Dios, ¿sí? El momento que yo me arrepiento, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Pero ya me convertí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No, ya hizo eso, ya por eso ya yo me convertí. ¿Y qué pasó con el Espíritu? Ya, sí, pero ¿qué hace? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Ahora pasa a estar ¿dónde? En mí, pues. O sea, eso es la que hace que yo sea una nueva persona, porque el Espíritu Santo, cuando yo me convierto, antes que me convierta, el Espíritu Santo está obrando afuera. ¿Sí? Creando todas las circunstancias para que yo crea así, pero una vez que yo creo el Espíritu Santo, ¿a dónde pasa a habitar? En mi corazón. Por eso dice la Biblia que hemos recibido el Espíritu Santo como arras de ¿qué? De la salvación futura. Porque ¿cómo sabes que tú tienes la salvación? Porque Dios ha puesto ¿qué? Su Espíritu en nosotros. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. Y por eso que David entendía muy bien esto. Y él decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu cuando él pecó. Porque ¿qué pasa cuando la persona peca y quiere y el Espíritu Santo lo hace ver? Lo que estás haciendo no está bien. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista y te hace ver que no está bien. Pero si te sigue haciendo bien y la persona persiste lo mismo que hace el Espíritu, dice que ya no lucharé con esta persona. No hay espacio aquí para mí, me voy de este hogar. Sí. No es que porque alguien pecó el Espíritu Santo ya se fue, no es porque la persona muchas veces, ¿qué pasa? Que quiere persistir en el pecado a pesar de que el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo decía no hay lugar aquí para mí. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Ahora ya yo soy cristiano y ya el Espíritu Santo está en mí. ¿Qué pasa si ya el Espíritu Santo está en mí? ¿Sigue trabajando el Espíritu Santo? Sigue trabajando. Por ejemplo, en mis oraciones me ayuda a ¿qué? Dice que intercede por mí, por esos gemidos que yo digo en mi oración, que muchas veces mis palabras no dicen, ¿no es cierto?, correctamente. El Espíritu Santo, ¿cuál es la función? Esto es lo que Él quiere decir. ¿Recuerdan? Nosotros tenemos hasta intérprete, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Eso nada más hace? No, aquí viene la obra, tal vez diríamos, una de las obras muy importantes y más importantes en ese camino de la vida cristiana, es la que santificación. Por eso que en esta lección vamos a hablar sobre el Espíritu de ¿qué? De santidad. Específicamente relacionado, no vamos a hablar aquí de la obra del Espíritu Santo en el inconverso, no vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo el día que yo me convertí, vamos a hablar del Espíritu Santo en el momento que santifica. ¿Qué hace? Entonces, eso es la lección.
Por eso dice Romanos 1:4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de ¿qué? De santidad. ¿Cómo se le llama al Espíritu ahí? El Espíritu de santidad. Así que si tú quieres decir, ¿cuál es el otro nombre que la Biblia le da al Espíritu? Le da el Espíritu ¿qué? De santidad. También le da el Espíritu ¿qué? Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu de santidad. Ahora. Vamos entonces a la parte de la lección. ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu? Vamos a ver, miren a ver. Número 1, ¿qué hace el Espíritu? Enseña de Jesús. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo entonces como santificador. ¿Qué hace? Enseña de Jesús. Vamos a ver, miren. ¿Qué dice, por ejemplo, el libro de San Juan 7, 38 al 39? A ver, ¿alguien lee? San Juan capítulo 7, 38 al 39. 7 al 39. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya. Entonces, miren, en esta primera parte vamos a ver qué hablaba Jesús acerca del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es la enseñanza de Jesús sobre qué? Sobre el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí el pasaje bíblico que ustedes han leído? La pregunta es, ¿quién dijo Jesucristo que nos dará una experiencia desbordante a tal punto que corra de nuestro interior como ríos de agua viva? ¿Quién haría eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea que una de las tareas del Espíritu Santo, ¿qué es hacer? ¿Qué es hacer? Claro, hacer que de nuestro interior corra ríos de qué agua. Eso es del Espíritu Santo esa obra. ¿Cuándo sucede eso? Pues es importante, ¿no? Dice. Por eso, hermanos, que no lo dijimos ese día, recuerden que hablamos que la santificación tiene varios nombres, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan? Claro. ¿Recuerdan algunos nombres? Santificación, entera santificación. Sí, ¿qué más? Santidad, santificación. ¿Qué más? ¿Cuántos nombres tiene esa obra de santificación? Otro hermano yo, Isabel. ¿Cuál es otro nombre? Se habíamos visto en a lo largo de toda la Biblia, los nombres que la Biblia que le da. ¿Cuáles son esos nombres? ¿Qué nombre le da la Biblia a la santidad, a la santificación? Amor perfecto, ¿qué más? Pureza de corazón, ¿qué más? Perfección cristiana, llenura del Espíritu, ¿sí? Pero también la Biblia le llama ríos de agua viva. ¿Sí? Ríos de agua viva. Por eso que hay un librito, hermanos, también que se llama, así como hay un librito que les dije que se llama Vida Abundante, ¿verdad? Porque es otro nombre, ¿no? Que se le da. También hay ríos de agua viva. Entonces, cuando la Biblia dice que en nuestro interior correrá ríos de agua viva, ¿a qué se refiere? A la obra del Espíritu Santo, ¿qué? Cuando nos ha limpiado el corazón. Ahora, con base en San Juan 14, 26 y según nuestro Señor, ¿quién nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo o el Consolador, claro. O sea, recuerden, miren, la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Enseñarnos ¿qué? Todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. El 15, 26, ¿de quién habla o da testimonio el Espíritu Santo? De Jesús, ¿verdad? O sea, la obra del Espíritu Santo que es dar testimonio de quién entonces? De Jesús. Es más, miren, después de la resurrección, ¿a quién necesitarían los apóstoles? Porque Jesús
Una vez que resucitó Jesús, ya se iba, ¿verdad? ¿Sí? Una vez que resucitó Jesús, ya se iba, ¿no es cierto? Se fue. ¿Quién quedaba? ¿A quién necesitaban? ¿A quién estaban los apóstoles? Al Espíritu Santo, pues. Por eso dice, hermanos, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Entonces la pregunta es, ¿a quién estarían los apóstoles a fin de tener el poder necesario para testificar y hablar de Cristo? ¿A quién estarían? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Por eso se dan cuenta que la labor del Espíritu Santo iba a ser grande después que Jesús, ¿qué? Se fue. Y por eso le dice que cuando venga el Espíritu Santo, sobre ellos serán testigos, ¿sí? Recibiréis poder, dice, y me seréis, ¿qué? Testigos. Entonces, hemos visto ligeramente lo que Jesucristo dijo acerca de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesucristo acerca del Espíritu Santo? ¿Qué dijo? Según el 7:38-39, que Él nos dará, claro, esa experiencia de que Él nos dará. ¿Quién nos va a dar esa experiencia de río de agua viva? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Qué más? Que Él se iba a encargar de enseñarnos ¿qué? Todas las cosas. Y que Él iba a dar testimonio ¿de quién? De Jesús. Y que después de la resurrección, una vez que Jesús se iba, porque ya no había, ¿a quién le iban a preguntar los apóstoles? El Espíritu Santo, ¿qué se convertía ahora? En su maestro. Él les iba a enseñar. Y por lo tanto, para eso, ¿qué dice la Escritura? Que ellos lo iban a necesitar por el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo les iba a llenar, ¿verdad? Llenar. Ahora. ¿Pero qué decían los apóstoles sobre el Espíritu Santo? Ya hemos visto qué decía Jesús sobre el Espíritu Santo. ¿Qué decían los apóstoles sobre el Espíritu Santo? Por ejemplo, de acuerdo con los siguientes pasajes del libro de los Hechos, ¿cómo podríamos descubrir a los cristianos del primer siglo? ¿Cómo podría saber que esas personas eran cristianos? A ver, leamos Hechos 2:4. ¿Qué dice Hechos 2:4? Ya. Si tú ves Hechos 6:3-5, Hechos 7:5, ¿cómo tú conocías que esa persona era cristiana? ¿Porque era lleno de qué? Ah, mira, interesante, ¿ah? O sea, esas personas no solamente habían creído en Cristo. ¿Qué deberían buscar esas personas cristianas? Ser llenas de qué? Del Espíritu Santo. Claro, entonces, una de las características, hermanos, de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿qué era? Era lleno del Espíritu Santo. Y ahí está el asunto, hermanos, que todos queremos aparecernos a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero no vamos a tener esa iglesia a menos que seamos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? ¿Queremos ser como la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué vamos a hacer para ser llenos, para ser como la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Y la llenura del Espíritu Santo es algo difícil? No. Está disponible para todos. Es tan igual como el pecador necesita arrepentirse y creer para ser salvo. El asunto es que, por ejemplo, hermanos, pasa que muchas personas dicen yo creo en Dios, y cuando tú le hablas de si ha reconocido, ha aceptado, ha puesto a Jesús como su único Salvador, y ahí hay desconocimiento. Pero cuando ya le predicas el Evangelio y él entiende y cree en Jesucristo. Pero luego viene la otra etapa de desconocimiento, que él dice, bueno, ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, ya no hay nada más que hacer. No, ¿cómo que no hay nada más que hacer? Que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo si queremos aparecernos a la iglesia ¿qué? Del Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es claro. Sin eso no se puede. Ahora,
Los miembros de la iglesia cristiana en Corinto constituyen la muestra típica de aquello que le impide a una persona ser un o una cristiana o cristiano lleno del Espíritu Santo. A ver, según Corintios 3:1 y versículo 3. Hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Y el 3 dice, porque aún son gente carnal. Ajá. Hay entre ustedes celos, contiendas, intenciones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Entonces, miren, ¿qué le impedía a la iglesia del Nuevo Testamento para tener una vida victoriosa y ser lleno del Espíritu Santo? Eran carnales. La carnalidad. Ahora, ¿qué le impedía qué, hermano? ¿Le impedía qué? La carnalidad, ¿verdad? Por eso dice que eran todavía qué? Carnales. Eran todavía qué? Carnales. Ahora, eran carnales. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿quién es un carnal? Puede cerrarlo. ¿Quién es un carnal? Así sea cristiana, pero la persona que todavía tiene en su corazón deseos. Ya. ¿Qué más? ¿Quién es un carnal? ¿Qué dirías, Fernando? ¿Qué es su voluntad? ¿Qué es su voluntad? Ya, vamos por ahí. ¿Quién es un carnal, hermano? ¿Quién es un carnal? ¿Por qué decimos que la iglesia la iglesia de Corintios era carnal? Uno dice, sí, porque andaban divisiones, pleitos, sí, pero ¿por qué andaban en pleitos, divisiones y contiendas? Ajá, claro. Entonces, miren, lo que hace que una persona sea carnal o no es si ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, en resumen, ¿quién es un carnal? Exacto. Ese es un carnal, una persona que no ha sido lleno del Espíritu Santo, una persona que no ha sido santificado. A veces uno cree que un carnal, a veces una persona cree que un carnal es una persona que a lo mejor es palomilla, es lisuriento, no sé qué, ese es carnal, todavía dice. No, carnal es cualquier persona que no ha sido llena del Espíritu Santo. Es como decir, ¿quién es un inconverso? Alguien que todavía no se ha arrepentido, no ha entregado su vida a Cristo, es un inconverso. ¿Quién es un carnal? Alguien que sí, hermano. Entonces acá, pastor, en 2:36 segundos, hermanos, ya podemos hacernos nosotros. Todavía no llegamos ahí. Estamos en el 2:2. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la próxima vez que diga, ¿quién es una persona carnal? Claro, tú puedes decir, no, una persona carnal es alguien que anda en pleitos, en divisiones y contiendas. Eso es verdad. Pero ¿por qué es así? Porque no ha sido bien el Espíritu Santo. Entonces, el problema no son las divisiones y los pleitos. Eso no es la causa. Ese es el reflejo de una persona carnal. ¿Cuál es la causa de una persona carnal? Que no ha sido lleno del Espíritu Santo, que no ha sido santificado. Claro. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer? ¿Desaparecer las divisiones, los pleitos? Es más o menos como si, nosotros queremos cambiar ¿qué? Nosotros queremos cambiar ¿qué? A veces los efectos. Y podemos pasarnos toda la vida queriendo cambiar los efectos. Y no se va a poder. Por eso decía un pastor, hermanos, que en la iglesia había tantos problemas, tantas dificultades, tantos problemas entre los hermanos. Y comenzó a predicar sobre la santificación. Y los problemas se fueron, ¿qué? Desapareciendo, disminuyendo. Claro, y tiene sentido, porque la Biblia dice, ¿por qué los corintios andaban en divisiones, en pleitos, en contiendas? Porque no eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, miren, igual pasa, ¿no? Por ejemplo, claro, claro, ya habían abundantes dones. Igual pasa, hermanos, por ejemplo, uno dice, a ver, oye, ¿cómo hago? Ya le he dicho y hablado a esa persona y no quiere cambiar. No va a cambiar a menos que sea lleno del Espíritu Santo.
no va a cambiar. Entonces, eso es clave, hermanos. Eso es clave. El cambio se da a partir de ahí del Espíritu Santo. El cambio, cuando digo cambio, o sea, no es que, hermanos, no estoy hablando del pecador, ¿no? No estoy hablando de la persona que de repente dice que es cristiano y vive en fornicación, adulterio. No, eso necesita arrepentimiento. Ya no necesita convertirse, pero sí necesita reconciliarse. Pero estamos hablando del cristiano que no vive, tal vez, no fuma, no vive en adulterio, no vive en esto, en lo otro, ¿no es cierto? Pero sin embargo, es todavía que hacen divisiones, pleitos, es celoso, ¿no es cierto? Es envidioso, ¿verdad? Es rencoroso y todos los osos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno dice, pero ya hablé con él y nada, hermano, nada, sigue lo mismo. Bueno, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Lo que hay que hablar es hablarle de... Claro. O te has dado cuenta que a veces, por ejemplo, hermanos, hay personas que, porque yo tenía en mi familia una sobrina, que por más que hablabas que cambiara su forma de vestir, pues, pero lo hacía. Ya mi hermano, mi cuñado dice, hermano, ya he hecho todo y nada. De hecho, esta persona, mientras no tenga su encuentro con Cristo, no va a cambiar. Y esto yo lo he visto, hermanos, porque había una chica en Pimentel que por más que hablábamos a ella, parece que lo hacía intencionalmente, hermanos. Hasta que un día llegó vestida más rescatada, ¿no? Entonces, ¿qué? Y bueno, y ahí nos contó. Y ahí dice, no, hermanos, yo incluso, dice el pastor, yo lo hacía intencionalmente peor, dice, ¿no? Me decían que yo no me decía, hacía peor, para darle la contra. Pero Dios trató con ella. Y ahora cambió. ¿Se dan cuenta? O sea, o sea, a veces nosotros queremos cambiar el efecto, ¿no? La conducta de la persona. Pero nos olvidamos que esa conducta de la persona es producto de ¿qué? Si no es cristiano, pues no, obviamente no tiene a Cristo. Si es cristiano y permanece así, ¿qué es? Carnal todavía. Lo que le falta es la llenura del Espíritu Santo. Pero mayormente por falta de conocimiento. Sí, claro. Sí. Se pierde por falta de conocimiento. Está, ¿cómo se llama? Está de porque muere la ignorancia. Claro. Desconoce. No acepta o no le importa la palabra de Dios. Claro. Eso es verdad. Entonces, vamos al 2.3. Según Romanos 8.13, ¿qué podemos hacer nosotros por medio del Espíritu Santo? Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a los obras de la carne por medio del Espíritu, ajá. Miren, ¿cómo? Y ahí lo dice literalmente, ¿no? Pastor, ustedes dirán, pastor, ¿y dónde dice eso que la carnalidad puedo destruirlo, puedo matarlo? Así como usted dice. Bueno, miren lo que dice el 8.13. Léalo otra vez, semana. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. ¿Cómo doy muerte a las obras de la carne? Por medio del Espíritu. Entonces la pregunta es ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer por medio del Espíritu? ¿Dar muerte qué? O hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne. No se puede, o sea, de otra manera. O sea, entonces podemos dar muerte a las obras carnales. Claro, porque o hacer morir, como dice la otra versión. Sí, o hacer morir las obras de la carne. O sea, entonces, ¿me cuenta, no? Es el Espíritu Santo clave. Claro, porque uno quiere matar las obras de la carne. Pero ¿por qué tú, hermano? Pero ¿cómo no puedes matar? No lo va a poder matar porque el que lo va a matar a las obras de la carne es el Espíritu Santo. Y para ser honesto, no, bueno, como tantos años yo lo tiene en la iglesia, como cristiano, pero hace mentira,
Parece mentira, por favor, un momentito. Parece mentira, pastor. Uno a veces no trata discerniendo, primero porque hoy me tienen que evocando eso y interesante. A mí alguien me dijo, y yo veo, mi hermano también, veo en nuestra iglesia, hermano, veo que hay todavía, como dice Pablo, Hay carnales. y entonces, no me voy, mi hermanita, y teníamos eso, ¿por qué? Porque falta que viene el Espíritu Santo. Claro. Es que no sabemos, hermano. Alguien me dijo, el domingo, puto, mira cómo viste, mira cómo, se quedó de eso. Yo siempre he dicho, mi hermano, pero mejor como dijo mi hermano, y ahí estamos, no lo mismo, y se quitó. Entonces, ahorita estoy entendiendo, porque la verdad que no he leído de la palabra, pero no es discernido. ¿Por qué? Porque alguien falta que lo toque, porque es importante, eso es importantísimo para mí, ¿verdad? Porque no sabía yo, a veces, Claro. ¿por qué conseguir esto con mis manos? Hay que uno no lo dice, pero toma aquí, a todos, aquí somos humanos. Claro. Estamos, yo estaba viendo Claro. Ahora me voy a entender. Claro. Y esa Sí. es la respuesta para Claro. a las personas que digo así. Sí, y ahora, hermano, es importante entender que en la iglesia, bueno, en la iglesia cristiana, vamos a encontrar personas en distintas fases. Vas a encontrar la persona que viene al templo, puede ser hijo de hermano, puede ser hijo de hermana, pero no es cristiano, viene al templo. Y claro, y la gente puede confundir, ¿no es cierto?, que es más, todavía ni se ha convertido, pero viene al templo. Entonces, y uno asume, pero viene esta persona, ¿y cómo viene? Pues no es cristiana, no es cristiana, va a venir como viene. Vas a encontrar otras personas, ¿no es cierto?, que han avanzado, son hijos de cristianos, ya algún día tomaron la decisión de seguir a Jesús, pero todavía, ¿qué? Son carnales. Y pueden haber hermanos que tienen hace mucho tiempo, o sea, ya se convirtieron, pero todavía son carnales. Y vas a encontrar personas que como ya han avanzado, dicen, ¿cómo está la hermana? Porque ya ha avanzado, ya ha dejado la carnalidad, ahora vive en el Espíritu, se deja guiar por el Espíritu. Ha sido santificado su corazón. Y vas a encontrar personas que incluso han avanzado hacia la madurez cristiana. Y se notan, son personas maduras en la fe. Entonces, encontrar a todas las personas por igual no se puede. Por eso que dice la Biblia, ¿no es cierto?, que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y va a ser el Señor quien algún día... Sí, porque claro, yo recuerdo un Señor me decía, pastor, pero ¿por qué más bien tal persona no lo deja entrar? No se puede, no se puede. Jesús nunca hizo eso. Dejen que crezca. Nuestra responsabilidad que es, a los que no son cristianos, predicarles la palabra. A los que son hijos de hermanos, porque otra cosa, a veces uno asume que porque es hijo de hermano, y hasta pudo haberse bautizado, es hijo de hermano, entonces va a ser cristiano. No, por eso viene de vez en cuando, viene cuando se acuerda, ¿no es cierto? Y no cambia, no diga, sencillamente es como un Jacob, que Abraham, o sea, que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, pero no de él. Hasta que llegó un momento que Dios fue el Dios de ¿quién? De Jacob. ¿Y cuándo fue? En ese encuentro que tuvo, dos encuentros, ¿no? Uno cuando le apareció el ángel y otro cuando regresaba de camino, ¿recuerdan? Cuando tuvo la lucha con el ángel. Y esa experiencia tienen que tener las personas. Entonces, claro, nosotros quisiéramos forzarlo, ¿no? Pero Dios es muy paciente. Claro, uno dice, pastor, la paciencia de Dios me impacienta. No puede ser así. Bien, tenemos que esperar. Y claro, ahora, eso hay que, y gracias a Dios que encontramos personas en distintos niveles de la vida cristiana. Y eso se refleja hasta en su compromiso cristiano, ¿no es cierto? En su compromiso cristiano. Vamos al cuarto. Cuando Dios concedió a los primeros cristianos el ser llenos con el Espíritu Santo, ¿qué dice Pedro que Dios hizo con respecto a los corazones de ellos? Según Hechos 15, 8 al 9.
los corazones los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó. Ahí está, ¿no? Ahí está. Por eso, frente a la pregunta dice, ¿qué dice Pedro que Dios hizo con respecto a los corazones de ellos según Hechos 15:8-9? Ahí creo que faltó una línea, ¿no? Pero al costado hay que ponerle. ¿Sí? Ahí faltó una línea. ¿Qué hizo? Hechos 15:8-9. ¿Qué hizo, hermanos, ahí? Dice Dios que conoce los corazones, Ya. los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí está. Les dio el Espíritu Santo y ¿qué hizo? Además dice. Ajá, y purificó por la fe sus corazones. ¿Se dan cuenta? O sea, purificó por la fe sus corazones. Sí, hasta el 9. Entonces acá perdón, Sí, no hay una línea ahí, por eso decía. Pongan al costado. Sí. Dios que conoce los corazones. Pues porque la pregunta es, ¿qué dice Pedro? Porque ahí el testimonio de Pedro, en Hechos 15. ¿Qué dice Pedro que Dios hizo con respecto a los corazones de ellos, según Hechos 15:8-9? ¿Y la historia que dice qué? Claro, le dio el Espíritu Santo y purificó sus corazones. ¿Sí? Espíritu Santo y purificó sus corazones. Y purificó sus corazones. Sí, no hay, pero hay que escribir al costado. Sí, ahí faltó porque ahí debió haber una línea. Sí. Sí. Y viene la segunda pregunta. Viene la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer con las actitudes pecaminosas o impuras? Es decir, con la contaminación de carne y del espíritu. Pero ahí está ese espíritu con minúscula de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer con las actitudes pecaminosas o impurezas? Es decir, la contaminación de la carne y del espíritu de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Recuerden que dice espíritu. Hacer morir. Hacer morir. Hacer morir las obras de la carne. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne? Claro, con la purificación del corazón, con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso entonces, a ver, el carnal no necesita más reñida, ¿verdad? El carnal no necesita más reñida. ¿Qué necesita? Claro, necesita que nosotros le hablemos acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque uno, claro, se puede agarrar a reñirle hasta, si posible, dice hermano, da ganas de pencarlo. No, eso no lo cambia. ¿Necesita qué? Nada más bien necesitamos hablarle qué. Claro, sí, de la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Vamos, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Estamos? Es por eso que nosotros como iglesia no hacemos como otros que ponen un listado de cómo llegar vestidos, Claro. cómo, qué hacer acá, qué hacer allá, porque no nos basamos en los efectos. Claro. Sí. Me avisa, hermana Laura, que van a estar ayudando a llenar a mis hermanas. Ya. Sí, ese es un buen dato, hermanos. Por eso que, miren, cuando comienza la iglesia de Nazareno, a Finney Brissi, que era uno de los líderes principales, le dijeron los hermanos de la iglesia del sur, si ustedes hacen una lista de las cosas que se debe hacer para evidenciar que son cristianos, nosotros nos unimos. Y él dijo, no necesitamos más reglas. Podemos llenar un listado inmenso. Si no tienen la llenura del Espíritu Santo, ninguna regla lo van a cumplir. Entonces él dijo, la mejor regla es la llenura del Espíritu Santo. Y tiene razón, pero ¿no? Es la mejor regla. Por eso decía, ¿recuerden qué decía Isaías? Que si tuviera esta experiencia, no habrá necesidad de que cada uno le enseñe a su compañero. Incluso dice Jeremías, y también lo dice que no habrá necesidad de que alguien le enseñe a su compañero, sino que dice, caminará por ese camino de santidad, y por torpe que sea, no se extraviará. ¿Dan cuenta? O sea, nos evitaríamos de
de muchos maestros, ¿no? Dice, no necesita que nadie le enseñe. Pero si tienes experiencia. Entonces, por eso que la responsabilidad cristiana, hermanos, deberíamos ponerlo más esfuerzo, no en enseñarles sobre tantas cosas a las personas, sino en enseñarles sobre ¿qué? Sobre la llenura del Espíritu Santo. Porque ya no habrá necesidad de que les enseñemos sobre esto, sobre lo otro, ¿no? Porque a veces, hermanos, les podemos enseñar muchísimas hasta técnicas de evangelismo. No lo van a hacer porque dice Hechos 1:8, si el Espíritu Santo no está sobre ellos, no van a poder testificar. Sí, pues. Vamos a la siguiente parte. La enseñanza bíblica sobre los efectos de la santificación. ¿Qué debemos hacer con las actitudes pecaminosas o impuras? Es decir, con la contaminación de la carne y del espíritu, entonces. Se repite ahí, ¿no? Por eso, ahí estaba el asunto. Ya decía por qué. Hay una corrección, sí se repite. El de arriba debería estar eliminado, ¿no? Ahí el 3.1. Sí. No, el 3.1 debería permanecer. Pero no es la pregunta. Está bien. ¿Sí? Pero el de arriba, el del 2.4, ¿qué debemos hacer? Eso debería desaparecer. Pero ya está. Esa línea ocupada. Sí, exacto, con la de parte de arriba, sí. Por eso no me he dado cuenta, se acopió 2 veces. ¿Le diste cuenta, Gerson? Para que lo anules, para anularlo para futuro. ¿Sí? Yo le he subrayado así. Si ya lo llenaron ahí, está bien. Porque esa pregunta está abajo y abajo pertenece esa pregunta. Claro. O en todo caso, para la próxima edición, ya sabemos que hay que eliminar esta repetida. Esta es. Ese que debemos hacer debe pertenecer al punto 3. Sí, al punto, sí, exacto. Arriba no. Porque tiene que ver con los efectos, sí. O sea, 2.4 ya no era. No, hay una parte del 2.4 que es la que lo llenaron, que se está repitiendo abajo. Sí, por eso digo. Lo de acá es acá. Ok, entonces. Esto no debería estar, debería estar solamente esto. Pero 3.1 está conforme, ahí debe de estar. Sí. No debe de estar dentro del está bien. 2.4, sino quedarse en el 3.1. Esta, La parte que no. sí, debería estar acá, ¿no? Ya. Pues, para que los ayuden. Pero márquenlos en su folleto, porque cuando ustedes ayuden a otros, saben que esa debería estar anulada. Esta de acá, Ya. se está repitiendo acá. Entonces, esta de acá debería estar anulada y esta línea es para esto. Esto lo anula, ahí ven. Ya. Ahí está. Y esto ya sería para acá la respuesta, ¿no? ¿Por qué esta pregunta está acá? Sí, vamos. Sí. Vamos. En el PDF se puede eliminar eso. Pero no es, ya, vamos a ver. Sí, siempre hay que marcar porque a veces suceden algunos errores. Ahora, entonces la pregunta 3.1 ya lo resolvimos, ¿verdad? Sí. Vamos, solo que hay que llenar lo que llenaron arriba. La 3.2. De acuerdo con 1 Tesalonicenses 5.23. ¿Qué tan entera o completa quiere Dios que sea la obra de santificación en nuestro ser? De acuerdo, ¿sí? Con 1 Tesalonicenses 5.23. ¿Qué tan entera o completa quiere Dios que sea la obra de santificación en nuestro ser? ¿Qué dice? Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Qué tan completa es? Miren esa obra del Espíritu Santo que hace, ¿eh? Miren, hay una inquietud, hermanos, que en mí siempre surgió por un largo tiempo en mi vida cristiana. Porque cuando la Biblia decía que en el cielo la iglesia que ha de entrar es una iglesia sin mancha y arruga. O sea, yo decía, no, yo miraba también a mi iglesia, yo miraba a mis hermanos. O sea, qué difícil que acá haya un hermano sin mancha ni arruga. Y cuando sigo leyendo, y Tesalonicenses dice que tenemos que ser irreprensibles, ¿no es cierto? O sea, ya lo veía más complicado, ¿no? Irreprensible, pues, hermano, ¿no? Claro. O sea, que no hay algo por qué te reproche Dios.
No, digo, ya eso es bien complicado. Y ahí sí la salvación se reduce para algunos. Sin embargo, el versículo dice que el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de ser irreprensibles? Que el Espíritu, ¿qué? Nos santifique por completo. Por eso es que necesitamos, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. Porque si no tenemos esa obra del Espíritu Santo, es imposible ser, ¿qué? Irreprensibles. Entonces, respondiendo a la pregunta, de acuerdo con 1 Tesalonicenses 5:23, ¿qué tan entera o completa quiere Dios que sea la obra del Espíritu Santo en nuestro ser? ¿Qué dice? Ya, pero ¿qué dice? Ajá, ¿qué incluye? Espíritu, alma y cuerpo. Claro, porque no es que sí, o sea, la santidad no solamente es el alma, también tiene que ver con el cuerpo. Dice, por eso todo nuestro ser, dice, ¿no? Todo el ser, ¿no? Y de que especifica espíritu, alma y cuerpo. Todo el ser, ¿no? Miren, pero lo que es capaz de hacer esta obra, ¿no? Del Señor. Porque sin esta obra es poco posible. Y por eso, hermanos, cuando alguien a veces nos pregunta, ¿no? Pastor, ¿puedo entrar en el cielo sin ser santificado? Y claro, y la respuesta uno diría, mira hermano, para entrar en el cielo hay que ser irreprensibles, ¿verdad? No lo vamos a poder si no somos santificados. Porque el único que puede hacernos irreprensibles es la obra del Espíritu Santo de santificación. Por eso dice, el mismo Dios de paz, miren, se encarga de ser, ¿no? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Qué hago para ser guardado irreprensible? Que el Espíritu Santo santifique por completo. Entonces, frente a la pregunta, de acuerdo con Tesalonicenses 5:23, ¿qué tan entera o completa quiere Dios que sea la obra de la santificación en nuestro ser? Debe abarcar, claro, el espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Para decirlo de otra manera, de bajito, pero es más, a ver, noten la pregunta, ¿qué dice? Noten la pregunta. ¿Qué tan entera o completa quiere Dios que sea la obra de la entera santificación en tu ser? La obra de Dios. ¿Qué tan completa o entera? Claro, que abarque todo nuestro ser, es verdad. Pero al costadito hay que ponerlo irreprensible. Irreprensible. Porque así dice, ¿no? O sea, irreprensible. Hermanos, si esto fuera por crecimiento personal, por madurez, por avance de uno, no lo podemos. Pero como es por la obra del Espíritu Santo, hay esperanza. Según Hechos 6:3, ¿qué cualidades debe tener la persona llena del Espíritu Santo? Según Hechos 6:3, ¿qué cualidades debe tener una persona llena del Espíritu Santo? Buscar por hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Claro. ¿Qué podríamos poner ahí? Buen testimonio. Claro, pero la pregunta es ¿qué cualidades debe tener la persona llena del Espíritu Santo? Ya, pero ya ¿qué cualidades hay? Buen testimonio, ¿qué más? Sabiduría, ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Ya qué más dice? A ver. Buen testimonio. Buen testimonio. Buen testimonio. La persona llena del Espíritu Santo tiene buen testimonio. Buen testimonio. Según Hechos 13:52, ¿qué otra cualidad se señala que tenían los cristianos? Lleno del Espíritu Santo. ¿Qué otra cualidad? Hechos 13:52. Ajá. Además, o sea, de ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué eran? Llenos de gozo. Entonces, por eso dice, ¿qué cualidad tiene una persona llena del Espíritu Santo? Ahí dice que eran llenos de ¿qué? De gozo. Llenos de gozo. De gozo.
Ahora, miren, y sí tiene razón. Miren ese gozo. Miren ese gozo cómo se manifiesta. Varias veces. Dice la Biblia que, dice la Escritura, hermanos, que llega un momento que les meten a la cárcel a los apóstoles, ¿sí? A un grupo de apóstoles les metieron a la cárcel, les azotaron y le dijeron, no, hablen más de Jesús. ¿Y cómo salieron, dice la Escritura? Gozosos de haber sufrido por Cristo. Y uno dice, a ver, hoy te meten a la cárcel, te han pegado, te han golpeado, te han hecho todo esto. ¿Cómo debería salir una persona? Una persona no llena del Espíritu saldría ¿qué? Decepcionada, renegada, diciendo, Señor, para eso te sirvo, para eso te sirvo. Y lleno del Espíritu que sale, lleno de gozo. Claro, porque entendía que estaba haciendo por la obra del Señor, ¿no? 3:5. Las malas actitudes de los cristianos de Corinto, 1 Corintios 3, 1 al 3, demostraba que les faltaba la característica o cualidad más sobresaliente e indispensable en la vida cristiana. ¿Cuál es esa característica? A ver, léalo. 3, 1 al 3. 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hoy día beber leche y no llano, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuál es ahí el contraste de la carnalidad? Está en la primera parte. ¿Qué no eran los corintios, dice? No, pero ¿qué no eran? ¿Qué no eran? No eran espirituales. Sino que eran, ¿qué dice? Carnales. Entonces nos pregunta ahí. La pregunta es, en el versículo, bueno, el que hemos leído. Las malas actitudes de los cristianos de Corinto, ya vimos que cuáles eran esas malas actitudes, que eran pleitos, divisiones y todo lo demás. Demuestran que les faltaba la característica o cualidad más sobresaliente o indispensable en la vida cristiana. ¿Cuál es esa característica? Pues él dice, ¿sois qué? O sea, no sois qué? Espirituales, sois carnales. Entonces, ¿qué les faltaba? ¿Ah? Ser espirituales. Claro, les faltaba ser espirituales. Espirituales. Pues acá se le pone Espirituales. Les faltaba ser espirituales. Ser espirituales. ¿Y quién es una persona espiritual? Interesante, ¿no? ¿Quién es una persona espiritual? Una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Claro, y se dan cuenta cómo era, ¿no? De acuerdo a Romanos 5:5, ¿por medio de quién se derrama el amor de Dios en el corazón del cristiano, en el corazón del cristiano o de los cristianos? Por medio del Espíritu Santo. Claro. Porque, ¿por qué, hermanos, se dan cuenta cuando Pablo les dice que los corintios eran carnales y no espirituales y por lo tanto habían pleitos, divisiones? Y les da en capítulo 13 sobre el amor, les habla de lo que les faltaba. Entonces, por eso que el Espíritu Santo dice, derrama ¿qué? Su amor, ¿verdad? Sobre los corazones. Entonces, de acuerdo ¿sí? De acuerdo a Romanos 5:5, ¿por medio de quién se derrama el amor de Dios en los corazones? Por medio del Espíritu Santo. 3:7. La evidencia irrebatible para determinar si un cristiano está lleno del Espíritu Santo consiste en tener el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22-23. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto?
¿Qué más? Amor, gozo, paz, paciencia. Sí. Claro. Entonces, o sea que uno dice, pastor, ¿cómo puedo darme cuenta si una persona es llena del Espíritu Santo? Ya es como evidencia. Tú dirías, bueno, que no anda en pleitos, divisiones y contiendas. Ya eso sería la parte negativa, que ya no. Pero ¿y cómo lo veo en la parte positiva? Dice que hay amor, hay paciencia, hay gozo, ¿qué más hay? Hay fe, mansedumbre, templanza. Esas son características. Dominio propio, ¿no? Esas son características que la persona llena del Espíritu Santo. Pero si no puede controlarse, ¿no es cierto? No hay autocontrol, no hay dominio propio, no hay llenura ahí del Espíritu Santo. No es que no sea cristiano, es cristiano, pero todavía es que carnal, ¿sí? Es carnal. Claro, porque necesita de la llenura del Espíritu. Claro, sí. Y la 3:8. Cuando los cristianos de Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué otra cualidad demostraron respecto a la manera en que hablaban la palabra de Dios? ¿Cómo hablaban? ¿Qué calificativo da la palabra? ¿Hablaban con qué? Denuedo. ¿Qué es la palabra denuedo? Valor, ¿qué más? Ya. Sí. Sí. Entonces, miren. Sí. Hablaban con denuedo. Claro, entonces, por eso, hermanos, que una de las características de la persona que ha sido llena del Espíritu Santo, que quiere hablar de Cristo a otros. Ya no le da vergüenza, ya no tiene temor, ¿sí? Ya no le importa el que dirán, porque ha sido lleno del Espíritu Santo. Mientras no sea lleno, ¿recuerdan cómo los apóstoles cómo eran antes de ser llenos? No querían hablar, no querían estar No, lo dejaron a Jesús. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, más bien le dijeron, ustedes le han crucificado a Jesús, ¿no? Vamos a la parte final, la parte práctica. Como conclusión de la lección, y a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña, usted debe hacerse con toda franqueza la siguiente pregunta. ¿Poseo en mi vida una de estas cualidades negativas del cristiano que todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo? La vida cristiana, purificada, victoriosa y llena de poder, es la vida del Espíritu Santo, la vida llena del Espíritu Santo. Tal vida es la vida enteramente santificada y es una vida que se desborda y resulta en bendición a los que de una u otra manera entran en contacto diariamente con uno. ¿Se considera usted un cristiano lleno del Espíritu Santo? Es la pregunta, ¿no? ¿Se considera usted un cristiano lleno del Espíritu Santo? Si no es así, he aquí 4 demandas que usted debe entender hoy mismo para convertirse en un cristiano lleno del Espíritu Santo. Como los pasos, ¿no? Número 1, reconozca con franqueza las actitudes negativas de un cristiano carnal en su propia vida. Y confiese a Dios su necesidad de ser purificado en su ser íntimo. Número 2, consagre su vida a Dios. Es decir, ríndase completamente, ¿no es cierto? Ríndase, mire, completa y absolutamente a Él. En el mismo momento que sienta la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama entera consagración, ¿no? Número 3, suplique humildemente a Dios en oración de fe que le llene con su Espíritu. Y número 4, abra su corazón al Espíritu Santo de Dios. En un acto sencillo de fe, deje que Él entre en su vida para llenarla.
exactamente como usted hizo cuando recibió a Cristo como su Salvador. Reciba ahora al Espíritu como su santificador. Desde el momento en que lo haga, usted gozará de la bendición gloriosa de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto es muy bueno, hermanos. ¿Saben por qué? Y esto, ustedes que estamos siendo entrenados, hermanos, a veces nosotros sí sabemos cómo conducir a una persona hacia la salvación, hacia el arrepentimiento, ¿verdad? Hacia la conversión, hacia el nuevo nacimiento. Pero ¿qué pasa? A veces no sabemos cómo conducir a una persona hacia ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo no sabemos que no sabemos cómo conducir hacia la llenura del Espíritu? Y hay que conducirlo. Así como, porque a veces me pasa, hermanos, hay personas que me han dicho, pastor, ¿cómo hago? Mire, pastor, hay una persona que quiere convertirse a Cristo, venga para que lo vea. Te digo, hermano, pero tú ya tienes tiempo en la iglesia, tú tienes que saber cómo conducirlo. Pastor, pero me falta, no te puede faltar, tú tienes que saberlo, esa persona puede morir, y si yo no llego, tienes que saber cómo conducirlo a Cristo, ¿verdad? Ya, eso tenemos que hacerlo, esa es la persona, y creo que la mayoría de cristianos sabemos. Uno recuerda, ¿qué hice? Bueno, me dijeron que yo crea en Jesucristo, ¿no es cierto? Que me arrepiento. Hay que saber. Y hay que perfeccionar esa parte, ¿no? Pero de la misma manera, nosotros que estamos en este proceso, por ejemplo, estás dándole la lección sobre santidad a la persona. Y dice, sí, me doy cuenta que soy consciente. Tú tienes que saber cómo lo conduces hacia la santificación. ¿Me dejas entender? Tenemos que saber cuál es el proceso. Y justamente, aunque acá nos está dando de una manera resumida, más adelante vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque si esa persona te dice, miren, ¿qué pasa si alguien te dice, hermano, mire, sí, soy consciente que necesito ser santificado? Lo entendí todo bien. Pero hermano, mire, yo estoy andando todavía en este pecado. ¿Qué necesita esa persona? Claro, no, pero ¿qué necesita? Claro, necesita reconciliación, no necesita santificación. Claro, ¿por qué le está pecando? Claro, necesita reconciliarse con el Señor, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que el paso para ser santificados, por eso cuando el libro dice, ¿no? Para los regenerados hay segunda bendición. Entonces, si una persona está viviendo en pecado, ¿no es cierto? Lo que nosotros hay que ayudarle es cómo salir de ese pecado. Y de eso es confesar su pecado, arrepentirse, ¿verdad? Y hay de todo ese proceso. Entonces, ese es el asunto que a veces también podemos cometer el error. Pedirle a una persona que pase al altar y deseemos que llame para que él sea santificado, pero lo que necesita en realidad es arrepentimiento. Porque para que sea santificado, el primer requisito es haberse convertido. Y haberse convertido no es solamente haber hecho la oración de fe. Haberse convertido, ¿qué es? Arrepentimiento, haber abandonado nuestros pecados. ¿No es cierto? Entonces, eso es muy importante. Muy importante. Porque Dios santifica a quienes ya están andando en luz. Ya, claro, a esos que están andando en luz hay que hablarle, ¿no es cierto?, de la entera consagración, ¿cierto? Es otro asunto. Hermanos, hemos terminado la lección ahí. Hemos terminado hoy temprano.